Tres. Buenas tardes, buenas noches más bien. Es un gusto poder estar con ustedes aquí desde Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. El norte de México tan bonito que es. Pero qué bonito poder estar con ustedes y compartirles una palabra de Dios y que sea de consuelo para sus corazones, así como lo hemos venido haciendo con jóvenes que estuvieron en el IMH en Hebrón, y ha sido experiencias bien bonitas, y qué bonito que como jóvenes podamos compartir de las verdades de Dios y del Evangelio, y de que yo creo que fue un tiempo de mucha bendición y que recibimos mucho de Dios. Y tengo el gran placer y el gran gusto de tener con ustedes a Eduardo Rivera, al joven Eduardo Rivera de Guatemala. Es un gusto tenerte, si se quiere presentar. Muchas gracias, José Marroquín. Gracias, hermano, por esta invitación, y me alegro mucho de poder estar, pues, compartiendo aquí contigo de las maravillas del Señor y de las grandezas, ¿sí o no? Es una gran bendición poder compartir, y gracias por la invitación, hermano, a esta preciosa charla que vamos a tener acerca del Señor. Así es. Dinos, Wilmer, ¿cuánto tiempo tienes ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? El ministerio, pues estás ahí digamos, de líder ahí de una iglesia. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes ahí? Sí, hermano, fíjate que, como tú sabes, el Señor nos permitió ir al Instituto IMH en el 2015, 2016, y fue una gran bendición estar allá, ¿sí o no? Fue de mucha bendición, y salimos, nos graduamos en el 2016, pues ya nos venimos, nos regresamos a nuestros lugares, y pues yo me vine para mi iglesia y estuve sirviendo al Señor por un tiempo, por un año, ayudándole a mi pastor. eh, y ahora pues después de un año, de 2 años, después de 2 años el Señor me llamó al ministerio, hermano, y aquí estoy sirviéndole al Señor en un pueblo pequeño llamado El Paso. Y ha sido de mucha bendición, hermano, ha sido de mucha bendición estar compartiendo la palabra del Señor, a las maravillas del Señor y todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ha sido de gran bendición, Josué, y pues ahí estamos. Gracias, hermano. Ahí estamos, como diría Ahí estamos. un siervo de Dios muy amado. Así es. Vamos entonces a iniciar con el título del mensaje, ¿verdad? El título del mensaje se va a llamar La bondad de Dios. Entonces, en este tiempo queremos hablarles de lo que es bondad, ¿verdad? Muchos han oído de la palabra bondad, y muchos pues no la entienden muy bien, o no saben verdaderamente lo que significa, pero la bondad significa alguien de un genio apacible. Dice, la persona bondadosa se caracteriza por ser una persona que realiza el bien, que hace el bien y promover todo lo bueno para las personas que se encuentran a su alrededor. Tener bondad es ser benevolente, amable, e intenta procurar la ayuda de otro. La persona bondadosa se inclina por evitar el sufrimiento a una comunidad o a una persona. Es decir, realiza el bien en procura del beneficio de las demás personas. Entonces, eso es lo que significa ser bondadoso. Se ve muy pequeño, pero es bondad. Bondad es bondad. O sea que es algo que damos, es algo que nos extendemos por amor. Y yo creo que Dios a través de las escrituras, y vemos
nos habla mucho, mucho de la bondad. Si podemos ver en Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y luego el Salmos 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo creo esa bondad nunca, nunca se acaba, va la bondad de Dios. Y yo creo que es algo, Wilmer, Eduardo, que hemos visto, ¿no? En estos tiempos. Así es, Josué. Fíjate que precisamente yo estaba escudriñando ese verso de la Escritura, ese que vos leíste ahorita. Fíjate que el apóstol Pablo le está hablando a los romanos acerca de la bondad del Señor. Y él en cierta, bueno, como lo leemos ahí, él les está diciendo a los romanos, parafraseando estas palabras, les está diciendo que nuestro ejemplo a seguir de la bondad del Señor, el ejemplo a seguir es el Señor, ¿sí o no? Entonces, por eso él les dice, mirad la bondad del Señor. O sea, nosotros, el ejemplo que tenemos es Él, la bondad que el Señor manifiesta a cada momento en nuestras vidas. Y fíjate, Josué, que en otra escritura, siempre el apóstol Pablo nos muestra que la bondad es uno de los dones del Espíritu Santo. La bondad es uno de los dones del Espíritu Santo muy hermoso en nuestra vida, hermano, que si nosotros lo llegamos a anhelar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, dice que ese don, por decirlo así, es plantado en nuestro corazón, pero el ejemplo a seguir, por decirlo así, es el Señor. Porque dice Gálatas 5, mira lo que dice en el verso 22 del capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea, la bondad es una obra del Espíritu Santo hecha a través del Espíritu en nuestra vida cuando nosotros estamos disponibles y nos disponemos al Señor y anhelamos ese don. Esa bondad entra a nuestro corazón. Es algo muy precioso. Algo maravilloso que cualquier ser humano, cualquier cristiano que pueda estar anhelando la bondad del Señor. Por eso el apóstol Pablo les dice a los romanos, miren la bondad del Señor, por decirlo así, parafraseando. Miren la bondad del Señor, cuán grande es. Entonces, el ejemplo a seguir es nuestro Dios, hermano. Es el Señor, el ejemplo a seguir, porque dice el salmista que sus bondades son grandes, son maravillosas en la tierra de los vivientes, dice. Entonces, hermano, es bien precioso porque el Señor nos da el privilegio también de nosotros poder tener este don en nuestra vida. Y como vos leíste ahí la definición de ser una persona bondadosa, es ser alguien que se entrega por otros, ¿sí o no, Marro? En pocas palabras. Sí, claro. Alguien que se da por otros, alguien que busca el bien de otros. O sea, un corazón bondadoso, hermano, es como el Señor. O sea, es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, siendo nosotros personas que no merecíamos tal obra, tal regalo inmerecedor, hermanos, de la obra del Señor. Eso es bondad. Yo creo que eso es bondad. Ver el bien de otros. Sí, es precioso como la bondad de Dios está, o sea, a cada momento, a cada momento. ¿Y por qué? ¿Por qué la bondad de Dios? Porque estamos vivos, ¿no? O sea, nomás es eso, o sea, nosotros, o sea, si Dios fuera un Dios que trae juicio y que fuera nomás juicio, entonces ya estaríamos muertos, ¿verdad? Pero la bondad de Dios es tan grande que nos permite estar vivos y poder respirar, poder levantarnos,
levantar las manos cada mañana, poder ver que no muchos pueden, hay muchos que están en hospitales sin poder pararse, sin poder, imagínense, o sea, imagínate teniendo respiradores artificiales ahorita porque no pueden respirar y gracias a Dios que Él nos ha dado, que esa es su bondad, porque Dios, eso es lo que es bondad, ¿va? O sea, es una Claro, inclinación a lo bueno, ¿va? Es una claro. inclinación a hacer el bien, ¿va? Fíjate que es algo bien bonito, porque Jesús en varias de las escrituras, no sé si te acuerdas, pero cuando va con María, ¿no? Que va a Betania, ¿no? Y dice que al ver a los judíos, ¿no? Llorar, dice que él se conmovió en espíritu, ¿no? Y empezó a llorar, ¿no? Igual cuando vemos que dice que él al ver las multitudes, ¿no? O sea, las vio con compasión, ¿no? Era algo en Jesús que, o sea, se compadecía, sentía el dolor que sentía la misma gente, ajá. Y por eso y era un valor, o sea, un varón, perdón, experimentado en quebranto, ¿va? O sea, un varón de dolores, ¿va? Experimentado en quebranto. Él llevó a todas nuestras transgresiones, ¿va? Literalmente, ¿va? Él se Así es, puso hermano. nuestro pecado y lo llevó en sus hombros, ¿va? Y es algo bien, bien bonito y bien especial, ¿va? Que nuestro Dios, o sea, tomó, ¿va? Y esa es su bondad. Si vemos en Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ese fue su amor para con los hombres. Esa fue la bondad de Dios para con los hombres. ¿Qué fue? Fue dar a su Hijo por nosotros, ¿va? Y merecedores, ¿va? Y merecedores, como dices tú, decías de ese don, ¿va? De ese don que es esa bondad, ¿va? Que es esa bondad y que tanto nos hace falta como cristianos, ¿no? Y que muchos lo necesitan, ¿no? Así es, Josué. Y fíjate que el Señor, Él manifiesta su bondad a cada momento en nuestras vidas, hermano. A cada instante nosotros podemos ver la bondad del Señor, como tú dices, dándonos el respirar, dándonos un nuevo día. Pero yo creo que el Señor también, Él quiere que nosotros no solo veamos la bondad de Él, sino que también nosotros aprendamos a ser bondadosos. ¿Sí o no? Sí, El sí. Señor quiere que nosotros también aprendamos viendo su bondad, como dice el apóstol Pablo ahí, o sea, miremos la bondad del Señor, pero el Señor quiere que veamos su bondad, pero que nosotros la veamos, anhelando nosotros ser tal como Él es, que nosotros anhelemos ser personas bondadosas, porque este es un don muy hermoso que el Señor quiere, creo yo, formar en cada corazón. El Señor quiere formar este don, Josué, y cuando nosotros permitimos al Señor que Él establezca este don en nuestra vida, yo creo que la bondad del Señor se va a estar manifestando aún más fuerte en nuestra vida. Si nosotros manifestamos ese don a otras personas, por decirlo así, yo creo que el Señor también va a manifestar de una manera más profunda su bondad a nuestras vidas. Fíjate que el salmista le dice al Señor, Señor, le dice, cuán grande es tu bondad en la tierra de los vivientes. Pero también le dice en una escritura aquí que tengo, Josué, en Salmos, le dice el salmista, hubiera yo desmayado si no hubiera visto la bondad del Señor, si no creyera la bondad del Señor, ya hubiera yo desmayado. Entonces podemos ver también que cuando nosotros vemos la bondad del Señor, eso fortalece nuestra vida. Eso nos ayuda a ser más fuertes en el Señor y, y a ser personas luchadoras en el camino del Señor, manifestando esa bondad a través del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas, manifestándola, porque el Señor quiere que también nosotros la manifestemos, porque la bondad hace una obra muy preciosa en nuestras vidas, hermano. Y el Señor quiere que también nosotros manifestemos esa bondad.
Sí, sí, es increíble como aquí en 1 Corintios 6:1 dice, hablando del don de Dios, dice, otra versión dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban, que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no, o sea, hablando del que reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios, ¿verdad? Dice el Salmos 31:19, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Yo creo que es esa bondad de Dios que nunca se acaba, que nunca Así es, que nosotros podemos dar cierta bondad, ¿va? Pero nuestra bondad tiene límites, ¿no? Ya, así es. bueno, ya fue mucha bondad por el día, ¿no? Tal vez ya di, ya leí, no sé, 5 pesos una señora, ya me conformé, ¿no? Ya fue mucha bondad de mí, ¿no? Pero yo creo que Dios era algo que Él mostraba continuamente, ¿va? Y nos lo mostró aquí en la tierra, ¿va? O sea, cuando anduvo entre nosotros, ¿va? Y nos mostró esa bondad día tras día, día tras día, y lo mostró con sus discípulos, ¿va? Con sus discípulos hasta el último momento, ¿va? Porque si vemos ahí en la escritura dice, o sea, ninguno se perdió, Señor, más el hijo de la perdición, ¿no? Para que la escritura se cumpliese. Pero era esa bondad que había en Cristo, ¿va? Cuando, no sé si te acuerdas, cuando llegaron los soldados, ¿no? Que llegan y está Jesús en el huerto y les dice, ¿a quién buscáis, va? O sea, si dice, si me buscáis a mí, o sea, ustedes me buscan a mí, ¿no? O sea, dejen ir a estos, va. Entonces era esa tendencia a ayudar al otro, ¿va? A buscar el bien del otro, ¿va? O sea, mientras nosotros tenemos, tristemente nuestra naturaleza es caída, ¿va? El Adán, ¿no? O sea, el primer Adán, ¿va? Entonces, nuestra tendencia es el egoísmo, ¿no? A pensar en nosotros mismos, ¿no? Es lo más cómodo, ¿no? Y lo más a gusto, ¿no? Pero ¿qué diferencia hace la bondad, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hace la bondad en una persona? ¿Va? Y Así es, hermano. y en cosas pequeñas, ¿va? En cosas pequeñas como una sonrisa, ¿va? Yo he visto la sonrisa de una persona que es algo que la persona te da, ¿no? Es un, digamos, es un regalo, ¿no? De una persona, ¿no? Y como cuando es desde el corazón, ¿va? O sea, brota una sonrisa, ¿va? Y y es como el hermano Marvin ha dicho que se estaba, creo que la hermana Bárbara estaba, estaba caminando, no sé si era en Guatemala, pero que vio que un policía, pues que no les pagan mucho, y más en ese tiempo, ¿no? Yo creo ya fue hace tiempo, y que le dio unos dinero, ¿no? A un pobre, ¿no? A un necesitado, ¿no? Entonces, o sea, no depende cuánto tengamos, ¿no? En nuestra cuenta, sino depende, o sea, nuestro corazón, ¿no? Y y me acuerdo también de un hombre de Dios que dice que se puso en uno de esos días ahí, no sé si era en Londres o Nueva York, estaba una noche de esas frías, heladas, dice que agarró su abrigo y se lo dio a la persona, ¿va? Y es la bondad, ¿va? O sea, de pensar en el bien del otro, ¿va? O sea, y qué bonito es, ¿va? Yo creo que la bondad de Dios cambia cualquier corazón, ¿va? Yo creo que lo vimos en varios hombres de Dios, ¿no? A través no solo en la Biblia, sino a través de los siglos, ¿no? A través de los siglos, lo hemos visto en hombres de Dios que han estado ahí, que han dado sus vidas, ¿no? Hasta sus propios cuerpos, ¿no? O sea, por amor a las almas, ¿no?
Mm. Entonces, qué bonito que esa es la bondad que viene del cielo, ¿va? O sea, que uno no puede dar, ¿va? Que uno no le sale, ¿va? Pero que es ese don que, como decías tú en el principio, es ese don que Dios quiere dar, ¿va? Que Dios quiere dar. Así es, Josué. Eh, es muy precioso, hermano. Ese don es muy precioso. Y como dices tú, el Señor lo manifiesta a cada momento en nuestras vidas. Cada instante, el Señor manifiesta su bondad. Muchas veces no nos damos cuenta cuando el Señor está manifestando su bondad en nuestros corazones. Pero yo creo que la bondad del Señor se manifiesta a cada instante en nuestra vida. A cada ser humano el Señor manifiesta su bondad y esa bondad es la que nos hace ser fuertes a nosotros en el camino del Señor. Viendo la bondad del Señor, cómo Él mueve las cosas a favor nuestro, como tú dices, o sea, no procurando su bien, su propio bien, sino que procurando el bien de los demás. Entonces, el Señor es hermoso, hermano, y Él quiere manifestar su bondad continuamente en nuestra vida con el propósito de que esa bondad pueda llegar a ser parte de nosotros. O sea, que ese don precioso, que el don inefable que el Señor quiere darnos, se dé a luz en nuestra vida. Entonces, el Señor manifiesta su bondad para que nosotros aprendamos de Él. ¿Sí o no? Para que nosotros aprendamos a ser bondadosos por nuestra naturaleza caída. En nosotros, por la naturaleza que tenemos, ese don no está en nosotros, o no estaba en nosotros cuando estábamos como en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ese don salió del hombre, pero el Señor quiere volver a formar ese don en nosotros y que seamos como Él es, bondadoso, y mostrando su bondad cada día en nuestras vidas. Él quiere que también nosotros mostremos esa bondad. Y Él quiere dar a luz eso en nuestra vida con tal de que nosotros seamos fortalecidos, dice David. Dice, Señor, si uno hubiese visto la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ya hubiera yo desmayado. O sea, la bondad del Señor nos hace fuertes, hermanos. Nos hace fuertes y nos ayuda a conocer más del Señor. Nos ayuda a conocerlo más, de una manera más especial. Yo creo que esa bondad, es maravillosa, ¿va? Porque no depende de cómo esté mi situación, ¿no? O sea, mi situación tal vez financiera, o sea, mi situación económica, mi situación es de salud. O sea, depende ya cuando el Señor ha obrado eso en tu corazón, ya te ha dado ese don. Entonces no depende de cómo te sientas, ¿no? Sino que, sino que ya sale, ¿no? Sale automáticamente, ¿verdad? Me acuerdo que una vez estaba una anécdota ahí del IMH, estaba ahí no sé si te acuerdas, ahí enseguida del colegio había como un parque, como un tipo para niños, ¿no? Sí, Como sí, sí, me juegos acuerdo. para niños y eso. Ajá. Y me acuerdo que yo estaba medio triste, ¿no? Ese día. Y, y pues me sentía triste, ¿no? Agüitado. Y estaba ahí, me acuerdo que andaba con la sopladora ahí soplando las hojas. Y, y llegó un hermano, un hermano muy querido, y me dijo, Josué, me dice, eres una bendición. Me dijo, ha sido una bendición. Y esas palabritas, 3 o 4 Clavaron palabras, tu corazón. fueron para mí un ánimo, Haz cuenta que si me hubiera tomado, no sé, un Red Bull o uno de energía, ¿va? Un Monster o algo, Ajá. que me levantó, ¿va? O sea, y cómo es parte de que Dios usa personas, ¿no? Dios usa personas y muestran esa bondad, ¿va? Mostrar esa bondad que no puede salir de un ser humano cualquiera, sino que tiene ya
bueno, Cristo habitando en él, entonces se muestra esa bondad, ¿va? Entonces, es esa bondad que piensas en el bien del otro, ¿va? Y piensas en su bien, ¿va? Y cómo animarlo, ¿va? Entonces, esas palabras me quedaron muy grabadas en mi corazón, ¿va? Y fue un ánimo, ¿va? Fue un ánimo en esa situación difícil, ¿va? Y me cambió, ¿va? Completamente, ¿va? El ánimo, ¿va? Entonces, como es algo que tenemos que mostrar, ¿va? O sea, mostrar como hijos, ¿no? Como hijos de Dios, ¿va? Que es una de sus virtudes, es una de sus cualidades de Dios, ¿va? Y que Él quiere depositarla, ¿va? En nuestros corazones y que podamos sentir no solo bondad, sino que bondad también es compasión, ¿va? Van de la mano, ¿va? Entonces, si sientes bondad, sientes compasión, ¿va? Entonces sientes bondad por el bien, o sea, por su bien, sientes compasión por su dolor, ¿va? Entonces es como cuando un pastor ve a una ovejita quebrada, ¿no? O sea, digamos que se quebró su pata, ¿no? O sea, qué dolor para un pastor, ¿no? O sea, híjole, o sea, se quebró, ¿no? Pero qué bonito que es como esa Él oveja. siente el dolor también. Sí, sí, o sea, que se salió y que Dios, o sea, fue por ella, ¿no? Entonces, que nosotros podamos tener ese corazón, ¿no? Ese corazón que muestre esa bondad y que se oye muy fácil, pero es algo, o sea, muy difícil que pocos cristianos y que me incluyo a mí con sinceridad no lo mostramos, ¿va? Pero es algo Necesitamos, hermano. que Dios quiere formar en nosotros y que llegue un momento que automáticamente salga, ¿va? Y que podamos mostrar esa bondad, ¿va? Porque es algo que Dios no lo ha mostrado, ¿va? Y cada día, ¿va? Y yo me acordaba y me acordaba, ¿va? Y decía, Señor, o sea, solo ha sido tu bondad, o sea, solo ha sido tu bondad la que nos tiene en pie, ¿verdad, Señor? Es tu bondad la que nos tiene con salud, ¿verdad? O sea, no es nada más, ¿verdad? O sea, o sea, cualquiera de nosotros podría ser un caso más, ¿va? Un caso más de coronavirus, ¿va? Pero la bondad de Dios se ha extendido hacia nuestra vida y nos ha dado salud, ¿va? Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Así, así es, hermano. Y dice también, fíjate que Jeremías dice que por las bondades del Señor no hemos sido consumidos. Mm. Que sus bondades dice que son de generación en generación. O sea, nunca acaban, hermano. Como tú dices, yo creo que en este tiempo nosotros necesitamos que el Señor pueda hacer esa obra en nuestra vida, pueda libertarnos de esa naturaleza caída, hermano, en el huerto de Edén. Ahí fue donde se perdió la imagen del Señor, ahí fue donde el hombre perdió la imagen del Señor y automáticamente nosotros dimos a luz esa naturaleza de Adán, la naturaleza del hombre, donde hay rencor, amargura, orgullo. Bueno, todas estas cosas están en nuestro corazón, pero necesitamos que el Señor haga su obra en nuestra vida y que Él pueda ayudarnos a poder manifestar este don a través de su Espíritu. Yo creo que el Señor quiere hacer su obra en nuestra vida, toda vez nosotros lo anhelemos, toda vez nosotros dispongamos nuestro corazón ante el Señor, reconociendo de que necesitamos este don. Yo creo que cada ser humano necesita este don, esta obra en su vida, ¿sí o no? Cada uno necesitamos que el Señor pueda matar al hombre viejo y que Él pueda dar a luz esa preciosa, ese precioso fruto, que es la bondad, hermano. Y que por sus bondades no hemos sido consumidos. Es una bendición poder ver la bondad del Señor continuamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestro país.
en todas las cosas la bondad del Señor se mueve. A donde nosotros volteemos la vista, la bondad del Señor se está moviendo, hermano. A donde nosotros veamos la bondad del Señor, porque dice la Escritura que si no fuese por la bondad del Señor, o sea, ya nada existiera, ya hubiésemos sido consumidos de la maldad que hay en este mundo, del pecado, de la iniquidad, del río de iniquidad que corre con mucho ímpetu. Yo creo que ya hubiésemos sido nosotros arrastrados por ese río, pero la bondad del Señor nos ha mantenido aquí. Yo creo que por esa bondad estamos hoy aquí delante del Señor, caminando en su camino por las bondades del Señor. Porque si no fuesen por sus bondades, tal vez ya no existiéramos, o sí tal vez, pero estuviéramos en un camino equivocado, yendo en pos de cosas pasajeras, cosas vanas de este mundo. Pero la bondad del Señor, hermanos, se manifiesta desde el principio hasta este momento. Y que por esa bondad, tú y yo estamos hoy en el camino del Señor, sirviéndole. Por la bondad del Señor, tú estás allá en México, sirviendo al Señor. Por la bondad del Señor fuimos al instituto ministerial, ¿sí o no? Sí, sí, Y estuvimos allá 2 años. Imagínate si la bondad del Señor no se hubiese manifestado en nuestra vida. Yo creo que no hubiésemos terminado bien en ese lugar. Tal vez hubiésemos durado 1 año como muchos. Muchos compañeros salieron. La bondad del Señor ha sido grande, hermano. Se ha manifestado en nuestra vida continuamente a través de personas. El Señor, a través del Señor. Y yo creo que por esa misma bondad estamos hoy aquí sirviendo al Señor y alabándolo. Y es precioso saber, hermano, que somos parte de la bondad del Señor. Precioso saberlo. Eso nos, como dice el salmista, Señor, eso me fortalece. Si yo no hubiese visto la bondad del Señor, le dice él, en la tierra de los vivientes, yo de qué tiempo se hubiera desmayado. Pero Señor, tu bondad me ha sostenido. Tu bondad me tiene hoy aquí. Por tu bondad, Señor, mis enemigos han sido derrotados. Por tu bondad, Señor, ahora estoy en un trono. Ahora soy rey. Por la bondad del Señor, porque acordémonos que el Señor no vio como vio Samuel, sino que él vio el corazón, dice que vio el Señor en David. Entonces, hermano, es precioso contemplar la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es un regalo, ¿va? Es un regalo, es un regalo inmerecido, ¿va? Por eso es bondad, porque es algo que das, ¿va? Entonces es un regalo tan grande, ¿va? Tan grande que Dios quiere depositar en nuestros corazones y que no cuesta, no cuesta, o sea, esa bondad es gratis, ¿va? O sea, es gratis, sí. o sea, no es como cuando vamos a las maquinitas y ching, mano, quiero sacar, quiero sacar esto y me cuesta, no sé, 2 pesos. O sea, los frutos de Dios, las cualidades de Dios son gratis, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, qué bonito que si de todo corazón lo buscamos, podemos adquirir esa bondad hoy mismo, hoy mismo. Entonces, por eso queremos dejarles con esto en sus corazones, ¿va? Y que se vayan, que no sea una prédica más, sino que se vayan con esto, que se vayan con esto en sus corazones y que hasta las personas que nos vean puedan ver en cada paso y que se regresen en sus vidas y que vean cómo Dios ha estado en sus vidas y cómo Dios los ha protegido y los ha cuidado aún en momentos difíciles, que hasta pueden hacer memoria y decir, Señor, tu bondad es verdadera. Y no solo quiero saber que tú eres bondadoso, sino que tú quieres que yo sea bondadoso. Entonces, que esa misma bondad que Dios ha mostrado hacia nuestros corazones, la mostremos a otros. Y queremos dejarlos con eso en sus corazones y que se puedan ir contentos, ¿verdad? Se puedan ir contentos que la bondad de Dios es grande, ¿verdad? Entonces queremos dejarlos con eso
y váyanse, que la palabra no caiga en sacos rotos, sino que la palabra de Dios entre a los corazones y que podamos admirar cada vez más la bondad de Dios. Si quieres, Eduardo, para que te despidas de la gente. Así es, Marro. Fue un gusto, un privilegio poder estar compartiendo aquí contigo de las bondades del Señor, de las misericordias del Señor. Y solo quiero terminar con esto. Tal vez le pueda servir a alguien, pero la bondad del Señor está disponible para todos. Y esa bondad es capaz de cambiar nuestro corazón. Tal vez tenemos un corazón amargado, un corazón frustrado, tal vez tenemos un corazón duro, pero esa bondad del Señor es capaz de quebrantar el corazón más duro y cambiarnos, transformar ese corazón, con tal de que nosotros lleguemos a reflejar esa bondad también. O sea, el Señor quiere que cada uno de nosotros, todos, por decirlo así, cada ser humano pueda ser partícipe de las bondades del Señor. O sea, están disponibles para todos. Así es de que ha sido un gran privilegio en esta noche poder estar compartiendo de las bondades del Señor contigo, Josué, y con todos los que puedan estarnos viendo. Ha sido de mucha bendición y esperamos en el Señor, como tú dijiste, que esto sea de bendición para los corazones que puedan escucharlo. El Señor los bendiga. Hey, fue un gusto estar con ustedes. Esperamos que nos visiten con frecuencia. Vamos a estar también otras reuniones y queremos que cada palabra sea de mucha bendición para sus vidas y sus corazones. Gracias y que Dios les bendiga.